our Lord. My friends, the Lord is with you. May Almighty God bless us today, Father, Son, and Holy Spirit. Our Mass never ends. We go in peace to love and serve the Lord and each other. Thanks be to God. A sus hijos venir, escribo en el vino y el pan. Grande, una vez más. Llamada el Novus Ordo, que es la misa creada por y para los protestantes. La misa del Novus Ordo fue creada por una comisión de 6 protestantes y 3 católicos, de los cuales, de los 3 católicos, el jefe, el principal, el arzobispo Buñini, era masón. Esa es la misa que está diciendo en la Iglesia actualmente todos los días y en todas partes. Si alguno se escandaliza de oír la verdad, pues esta es la verdad, que se escandalice. La verdad es la verdad, aunque nadie lo diga. Claro, una vez que se establece la libertad de conciencia, cada uno depende de su propia conciencia, la libertad de culto, la libertad de pensamiento. Pero es que hasta el mismo Santo Padre, en algunos documentos oficiales de la Iglesia, como es por ejemplo en el documento Amor y Leticia, el famoso documento Amor y Leticia del Santo Padre, ahí se niega el concepto de la intrínseca maldad del pecado mortal. Por ejemplo, cuando se admite que los adúlteros que viven en adulterio se pueden considerar también que viven en una situación conforme a la voluntad de Dios. Todos saben, todos recuerdan que la Santa Misa, la misa del Novus Ordo, establecida y promulgada por el Papa Pablo VI, fue creada por una comisión de 10 expertos, de los cuales 7 eran protestantes y 3 católicos. De los cuales católicos, el presidente de la comisión, de los 3 católicos, era el arzobispo Buñini, reconocido miembro de la masonería. Y esto no es una opinión privada, es un hecho universalmente conocido. El arzobispo Buñini pertenecía a la masonería hasta el punto de que cuando el Papa Pablo VI se enteró por documentos fehacientes y clarísimos de que el arzobispo Buñini, que fue el principal autor de la misa actual, que es un trasunto de la misa protestante, de la misa establecida por Cranmer, primer arzobispo africano, pues al Papa lo mandó denuncio allá a un país lejano, pero el trabajo de Buñini ya estaba terminado y el Papa no lo tocó, ahí quedó, que es la misa que actualmente está establecida como la misa de Pablo VI. Pues bien, el mismo Buñini, que fue el redactor, el creador principal de la misa de Pablo VI, decía las siguientes palabras. Transmito literalmente. No se ha tratado de restaurar
una obra valiosa. No se ha tratado de restaurar una obra valiosa. En ciertos casos es necesario proveer nuevas estructuras para los ritos. En ciertos casos es necesario proveer nuevas estructuras para los ritos. Se trata verdaderamente de una nueva creación. Se trata verdaderamente de una nueva creación. Palabras de Buñini. Y Carlos Braga, su secretario de Buñini, decía también palabras literales. La nueva misa es enteramente una base nueva en la teología eucarística. La nueva misa es enteramente una base nueva en la teología eucarística. Y el padre Joseph Gélineau, que fue uno de los miembros más influyentes de la comisión litúrgica establecida por Pablo VI, creador de la nueva misa, el Papa Joseph Gélineau decía, leo también literalmente, las siguientes palabras. Si hay que decir la verdad, el Novus Ordo es una liturgia diferente de la misa. Es necesario decirlo sin ambigüedad. El rito romano, tal como lo habíamos conocido, ya no existe. Repitamos las palabras. Si hay que decir la verdad, el Novus Ordo es una liturgia diferente de la misa. Es necesario decirlo sin ambigüedad. El rito romano, tal como lo habíamos conocido, ya no existe. Pero es que el mismo Pablo VI lo admitió repetidas veces, que la Santa Misa, que la nueva misa no es el rito recibido de la tradición, sino uno nuevo creado por innovación. Lo dijo repetidas veces, pero podríamos acudir, por ejemplo, a la Audiencia General del 19 de noviembre de 1969, donde vuelve a decir, se trata de un nuevo rito, no es el rito recibido de la tradición, no, es un nuevo rito creado por innovación. Podemos decir que la misa de Pablo VI o Novus Ordo, podemos decir que transmite realmente la fe de la Iglesia y que nos entrega en verdad las enseñanzas que Jesucristo pretendió darnos y las realidades sobrenaturales que Jesucristo quiso entregarnos a través de este sublime e inefable misterio, ¿cuál es el de la Santa Misa? ¿Podemos decir eso? Ante todo, hemos de establecer que en la Iglesia, en la verdadera Iglesia, el valor de la tradición es absolutamente indispensable. Donde no hay tradición, no hay verdadera Iglesia. A mí me llama la atención cuando a los católicos, que como he dicho antes, heroicamente, se empeñan en vivir su fe conforme a las enseñanzas tradicionales y de siempre, transmitidas por la Iglesia, se llama tradicionalistas. Pero un católico, un cristiano, esencialmente tiene que ser tradicionalista. Es decir, vivir conforme a la tradición, porque la doctrina cristiana es una tradición transmitida desde Jesucristo a través de los apóstoles y a través de los siglos hasta nosotros, defendida y enseñada por el magisterio de la Iglesia. Un cristiano que no fuera tradicionalista no sería tal cristiano, porque la Iglesia Católica es esencialmente tradición. Sin tradición no hay Iglesia, porque el tradere, la palabra tradere, verbo latino tradere, significa entregar. Lo que Cristo entregó a sus apóstoles, lo que los apóstoles entregaron a sus discípulos, a la Iglesia, es lo que nos ha llegado hasta nosotros. Sin esto no hay Iglesia. San Vicente de Lerins, en el siglo V, ya decía que la fe de la Iglesia, el cuerpo incorruptible de la doctrina de la Iglesia, es
aquello que puedes, como decía San Vicente de Lerís, que luego se convirtió esta frase en un lema y un quasi dogma para la Iglesia a través de los siglos: quod semper, quod ubique, quod ad omnibus creditum est. Lo que siempre, lo que en todas partes, lo que desde siempre, y lo que en todas partes, y lo que por todos ha sido creído. En lo que hay que establecer, en esa frase hay que establecer varios elementos. Yo he hablado ya de eso en algunas homilías pasadas. Lo que siempre se ha creído en la Iglesia, quod semper. En ese aspecto podríamos hablar de una diacronía, de una verticalidad en el tiempo. Lo que desde el principio se ha creído y se ha transmitido y ha llegado hasta nuestros días. Quod semper, quod ubique, lo que en todas partes. Y en este sentido podríamos hablar de una sincronía, lo que se ha creído por todas, en la Iglesia universal, por todos los fieles. Pero lo que se ha creído por todos los fieles, sincronía, quod semper, desde siempre, desde el principio hasta ahora. Quod ad omnibus creditum est. Y esta ley es una ley universal de la Iglesia. De manera que cualquier doctrina que se apartara de esta regla, se apartaría de la doctrina de la Iglesia, de la auténtica fe de la Iglesia y de las auténticas enseñanzas que de Jesucristo y a través de los apóstoles nos han llegado hasta nosotros. Eh bien, si nous ne pouvons pas être dans les églises, nous garderons la foi. Garderons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez la messe de toujours. Et alors, vous verrez la civilisation chrétienne refleurir. Civilisation qui n'est pas pour ce monde, mais civilisation qui mène à la cité catholique. Et cette cité catholique, c'est la cité catholique du ciel qu'elle prépare. Dans quelques années, je ne sais pas, le bon Dieu seul connaît le nombre des années qu'il faudra, pour que le jour où la tradition retrouve ses droits à Rome, nous serons embrassés par les autorités romaines qui nous remercieront d'avoir maintenu la foi dans les séminaires, dans les familles, dans les cités, dans nos pays, dans nos couvents, dans nos maisons religieuses, pour la plus grande gloire du bon Dieu et pour le salut des âmes.